Frantzian jaio baina euskaldun jatorriak zituena. Esan liteke erretratua berak asmatu zuena. Dager jaunaren lan asmakuntzak ta bere bizitza dena. Alik ongien labur biltzen da bertso hauetan barrena. Orleanseko estudiotan bere gaztaroko lana. Paris aldeko tailer batean gero margolari lana. Eginez Roma, Atenas, tainbat, herritako panorama. Baina burua beste ideia batzutara eramana. Bazkide egin Boultonekin da sortu zuen diorama. Imaginari soinu zirrara erazten zion trastea. Honen bidetik lortu zituen tituloak ta ospea. Gainera Niepce sortzaileakin kontratua adostea. Argazkiaren sorrera hortik zenolako albistea. Ze zoritxarra orduan Niepcek bizitzeari ustea. Dagerrek aldiz jarraitu zuen berearekin lanean. Zilar nitratu merkurio lurrun hobetuz altzuenean. Naiz inventoa aseran izan Niepceren izenean. Daguerrotipo izenarekin gelditu zen azkenean. Gauzak ordea okertu ziren diorama errezenean. Frantzua harago politikoaz ere bazuen lotura. Hain zuzen 1889ko uda. Abuztuaren 19 egun garrantzitsu hura. Frantzieko Zientzia Akademian aurkezpeneko bilkura. Gerora laga behar izan zuen estatuaren eskura. Aitormen asko jaso zituen tazama horren arira. Marneko herriska horta Zartzaroan erretira. Ta hilartean bere lanari eman naizion diztira. Duela ia 200 urte eduki zuen diztira. Naiz bera hiltzen bere inventoak betiko izango dira. Hemos declarado el Día Internacional de la Fotografía. Mariluce Bello nos ilustrará sobre la personalidad de este
señor que nos habla de origen vasco, creo que su apellido lo demuestra así, y pretendemos repetir en años sucesivos este primer ensayo al que ustedes han asistido. Tendrá continuación cada año en este mismo día, con el fin de que se vaya institucionalizando un día dedicado con cierto carácter horario y académico a la fotografía. Yo, como he dicho, les damos las gracias por haber asistido a estos actos, pero quiero hacer una mención especial a una persona, a su esposa, que están aquí a mi lado, que tiene mucho que ver sobre todo, o sea, Alain de Verne, que tiene mucho que ver con la existencia de este museo. Un proyecto que se inició, y aquí hay estaba el alcalde de Durán, no me lo puedo decir, porque participó en él, fue apoyado desde el primer momento por Alain de Verne. Y fracasó, falló eso, y tuvimos la suerte de que el Ayuntamiento de Zarauz, con una visión más amplia y con menos reticencias, vio este proyecto como algo viable y como algo deseable, y esta es la realidad que ustedes tienen, que la mayoría de todos ustedes, por los que veo, conocen. Por eso he querido hacer esta mención especial a que en su día, hace ya muchos años, cuando José y Adusta y yo, como dos paracaidistas, nos fuimos a Arles a hablar con él, nos recibió con todo esto, nos dio todo su apoyo, nos dio todo y nos entusiasmó para que luego, pues, a pesar de las incidencias que se fueron produciendo, pues hayamos llegado a esta realidad. Y hoy en día, estos días, es invitado nuestro y por eso pues, hago esta mención especial. Y nada más, Marilu, su vez es conocida por todos, es la historiadora de la historia de la fotografía con más proyección, incluso con mayor número de publicaciones, en revistas, en periódicos, y es autora de una historia de la fotografía que vaya a la 14ª edición, por lo tanto que... La décima. Va a ser la undécima. Pues la 10ª edición también ya es bastante, ¿no? O sea, eso quiere decir que el texto y el trabajo que ella ha hecho ha sido acogido favorablemente para llegar a un número tan alto de ediciones, ¿no? Por lo tanto, presentarle a María resulta un poco difícil, ¿no? Porque no sé qué novedad podía contar de ella que no se haya conocida de sobra, ¿no? Por eso le doy la palabra y vamos a ilustrarnos un poco. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho encontrarme otra vez aquí en Zarauz y en este museo que de verdad merece mil elogios, así como a sus promotores. Que me perdonen las imprecisiones que no suelen marcar lo que acostumbro en mis comunicaciones, pero el Fotomuseum y el siempre emprendedor Leopoldo Sugasa me pillaron de improviso en este tiempo de vacaciones, es decir, casi en vísperas de mi mes de vacaciones en Francia, a mediados de julio, me dijo, vamos a hacer un homenaje a Daguerre y a ver si puede dar una charla. Entonces, yo volví el jueves de París y ayer cogí el avión en Madrid y hoy estoy aquí. Entonces, di el título de la charla un poco al tuntún, incluso no recuerdo exactamente cuál es, pero sí recuerdo cuál es su intencionalidad aunque no reniego su contenido, sin embargo, quizá no era el más apropiado en este día de homenaje a Daguerre. No voy a minimizar el papel de Daguerre, pero sí quisiera colocarlo en su contexto social e histórico y en lo que marca el porvenir y el desarrollo posterior de la fotografía.
Es un homenaje merecido en el aniversario de la divulgación oficial del procedimiento el 19 de agosto de 1839 en París. Conviene hacer hincapié en lo que la fotografía cambió totalmente la sociedad y el mundo en que vivimos, marcándola definitivamente en algo que hasta hace poco no se ha subrayado suficientemente y que tiene prácticamente el mismo impacto que tiene ahora todo el mundo de la informática. Es algo que de verdad marca completamente una inflexión en el desarrollo de la comunicación y marca la entrada definitiva en la edad actual, en la actualidad tal como la conocemos. También quisiera subrayar la importancia de la inauguración de este monumento a Daguerre porque en realidad son escasos los homenajes que ha recibido. En Francia, a finales del siglo XIX, se inauguró un monumento en su pueblo natal, cerca de París, y hay en París una rue Daguerre, una calle que le es dedicada, que es de esas calles muy parisinas con muchas tiendas de comida, muchos puestos callejeros. Y por cierto, era la calle donde vivía la fotógrafa e historiadora Gisèle Freund. Vivió allí hasta su muerte. Entonces es de agradecer muchísimo este homenaje merecido a Daguerre. Sin embargo, mi propósito quería matizar el papel que desempeñó el homenajeado y sobre todo su visión del futuro a largo plazo. Entonces voy a procurar, aquí tienen de todas formas, voy a simplificar un poco la comunicación que había presentado, porque en este librito tienen todos los hitos de su vida, de su desarrollo, de su carrera, y esto nos va a ahorrar muchos detalles prolijos, y además que no tuve tiempo de apuntar exactamente las fechas exactas. Aquí lo tienen absolutamente todo. Y vamos a ver con algunas imágenes comentadas un poco el desarrollo de este descubrimiento, de su divulgación y también hablar de su contexto histórico y social. Quisiera marcar también tanto el hecho de que la fotografía, digamos que ya estaba en el aire, que hubo otros proyectos, otros descubrimientos en esos años que apuntaba a lo que sería la fotografía. Por otra parte, fue por parte de Francia una maniobra de un poco de propaganda nacional frente a Gran Bretaña, en el gran reto continuo entre los dos países. También hay que ver que Francia en ese momento, aunque era en la llamada monarquía de Julio, que era tiempo de monárquico, pero sin embargo era la heredera inmediata de la revolución y posteriormente del reinado de Napoleón. Entonces Francia está en un momento, digamos, de pujanza y de modernización social, que apuesta muchísimo por la divulgación de todos los conocimientos científicos. Mientras Gran Bretaña, que posiblemente cuenta con investigadores
quizás de mayor rango, de mayor especialización, se encuentra en una situación de acartonamiento social y que esto lastra muchísimo la divulgación de todas las novedades. Entonces, en este contexto quisiera hablar de Daguerre, de sus antecesores, de los otros inventores y también de los valedores del proyecto, que es un grupo de hombres de ciencias, no únicamente franceses, sino, como los veremos, de alcance mundial. Aquí tenemos pues un retrato de Niepce, de Daguerre, un retrato del Daguerre joven. Daguerre era un hombre emprendedor, pintor, que había realizado, que no tuvo mucho éxito, mucho renombre como pintor de salón, pero que sí tenía una gran habilidad para realizar decorados de teatro con unos efectos de iluminación en que se pasaba por un sistema de transparencia y de luces que pasaban delante de la tela con más o menos opacidad, podía representar el cambio de la iluminación a lo largo de un día hasta la noche estrellada. Luego, posteriormente, él montó un espectáculo óptico que tenía mucho predicamento en París, que era el diorama, que era pues finalmente unos decorados sucesivos de escenas que también utilizaban esos juegos de luces. Esto un poco para presentar el personaje. A partir de los años 1830 empieza a preparar, a ocuparse de la posibilidad de fijar una imagen en la cámara. Como se sabe, la fotografía, ya no hablamos de la fotografía digital, pero la fotografía tradicional consta de dos elementos, el óptico y el químico. El óptico es la manera en que se puede formar la imagen a través por la luz, entrando por un agujero pequeño en una habitación o una caja oscura. Yo creo que siempre lo cuento, pero creo que todos para mí es un recuerdo de infancia que siempre menciono, en vacaciones dormía en una habitación con postigos completamente cerrados, en que únicamente había unos agujeros, unos resquicios en la madera. Y por la mañana se proyectaba encima de la cama, en la pared, el jardín al que daba la ventana, se reflejaba la imagen, se veía un poco de luminosidad abajo, el verde de la vegetación arriba. Quiere decir que por ese agujero se reflejaba el mundo exterior. Esto es el principio de la cámara oscura, que ya se registra en la antigüedad, que luego se vuelve a utilizar muchísimo durante el Renacimiento, a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento. Luego se añade óptica, que permite fijar y mejorar la imagen, y entonces esta cámara puede ser tanto una habitación entera como una cajita con un agujero. Esto es el principio de la cámara, pero esta imagen había que fijarla, y para fijarla entonces se recurrió a la posibilidad que había a base de compuestos de plata, de que, como todos sabemos, la plata ennegrece a la luz. Entonces la imagen se fijaba o se proyectaba en un compuesto
una chapa metálica, que es el daguerrotipo, o un trozo de papel, o emulsionado con compuestos de plata. Pero luego esta imagen obtenido bajo el efecto de la luz, si se sacaba a la luz ambiente, pues inmediatamente se ennegrecía totalmente y la imagen desaparecía. Entonces convenía encontrar la posibilidad de fijar esta imagen químicamente, y fue pues ya el inicio, digamos, muy rápidamente esquematizado de la fotografía. Entonces Daguerre empieza a trabajar en estas posibilidades y es que no tengo las gafas, es esta, ¿verdad? Sí, ya está. Y bueno, primero lo veremos después. Es que se pasan, es que pasan automáticamente, esto lo quiero evitar. Ya. Yo paso por aquí, entonces, vale. Entonces, veremos un poco posteriormente sus trabajos, pero en los años ya 1838 empieza a desplegar toda una serie de artilugios con un trípode muy impresionante, y esto es la parte muy interesante en la personalidad de Daguerre, es que es un hombre de espectáculo, es un hombre que sabe atraer al gran público. Entonces realiza fotografías en París. Más o menos un año antes de la divulgación oficial, realiza esta fotografía a orillas del Sena. Y luego, para seguir, ¿cómo voy a tener que hacer por aquí? ¿Por arriba? ¿Por esta? Es que por esta lo cierro y paso a la otra. Vale. Esto necesita una cámara de gran tamaño, un trípode y al mismo tiempo una exposición de larga duración. Entonces, esto ya empieza a mover muchísimo al público y se empieza a hablar de este señor que está sacando imágenes mecánicamente. Realiza también no funciona. Bien, vale. Realiza también otra imagen, esta volveremos a comentarla, muy importante, de los grandes bulevares en París. Es muy interesante, ya hablaremos aquí de este grupo de personajes un poco más adelante, pero aquí vemos un carromato, un coche que pasa, y se vislumbran aquí unas sombras fugaces. En realidad, claro, la exposición es tan larga que no se pueden fijar prácticamente el pasaje de los transeúntes, tanto peatones como carruaje, porque no tienen tiempo de fijarse. Lo único que se fija es son las casas y luego estos personajes de los que volveremos a hablar. Esto quiere decir que entonces, mientras tanto, ya es muy conocido por su diorama, instalado también en los bulevares de París, que era una sucesión. Tienen aquí en el librito una explicación de en qué consistía el diorama y cómo funcionaba, que eran un escenario giratorio con varias escenas delante de las cuales se colocaban los visitantes, el público, con estos juegos de luces que él dominaba muy bien.
y este escenario giratorio daba vueltas y entonces había unas cuantas escenas distintas que se visitaban en la entrada del diorama. Pero en el año 1829, que es decir, 10 años antes de la divulgación oficial de la fotografía, a través de unos ópticos, el padre y el hijo, los Chevalier, ópticos de París, donde Daguerre adquiría su óptica, que le servía también muchísimo para preparar sus decorados de teatro, para proyectar imágenes, etc., se entera de que hay otro cliente de esta óptica, que es un hombre que vive en Borgoña, en la provincia, y que se llama Nicéphore Niepce. Entonces es muy interesante conocer las dos personalidades. Daguerre, que era un hombre conocido en París, un hombre echado para adelante, con sentido comercial, con sentido de saber cómo enganchar al gran público. Y es un hombre en realidad de relativamente poca preparación intelectual, pero es un hombre moderno, es un self-made man. Mientras Niepce, al contrario, es un pequeño terrateniente provinciano de carácter muy pusilánime, mayor que Daguerre, y es un hombre nacido en el antiguo régimen, nacido en tiempos de la Revolución, que estudia en el seminario, incluso recibe las órdenes menores, luego no prosigue, luego pasa al ejército ya en tiempo de Napoleón, es decir, que pasa toda la revolución en tiempo de Napoleón, y que se dedica a dibujar, mejor que a dibujar, se dedica a la litografía, que es un nuevo procedimiento que permite dibujar en una piedra y multiplicar imágenes, imprimirlas, estamparlas, mejor dicho. Pero su hijo se marcha al ejército y su hijo era el que sabía dibujar. Entonces, para poder fijar una imagen, él no sabía dibujar, se le ocurre recurrir a la cámara oscura. Y entonces empieza a utilizar la imagen de la cámara oscura sobre la piedra litográfica, sigue el trazo de la cámara oscura y con esto ya puede estampar sus imágenes. Pero Niepce es un hombre de mayor conocimientos científicos, mucho más adelantados que Daguerre. Y se le ocurre también pues intentar recurrir a la posibilidad de fijar la imagen de la cámara por un medio químico. Parece ser que sus primeros trabajos se remontan a 1816, pero existe esta imagen que está muy borrosa aquí, claro, que está conservada en Estados Unidos, en Austin, en Texas, y que es una vista de desde la ventana de la finca familiar, con una toma que dura muchísimo, lo que hace que la vista es un poco borrosa y la iluminación es una imagen negativa y la iluminación muy rara, porque dura prácticamente todo el día, quiere decir que se registra todo el recorrido de la luz solar. Tienen también aquí en este librito, lo tienen reproducido. Un poco más adelante sigue trabajando y esta fotografía
en fin, considerada como la primera fotografía conocida, el de 1826, está desde la ventana. Esto es una fotografía que se consideró durante mucho tiempo como la primera, que es posterior y que ahora en los últimos trabajos de investigación sobre sus trabajos parece ser que es un procedimiento intermediario a partir del momento en que se asocian Daguerre y Niepce de 1829, un procedimiento que se llamó el fisautotipo, que desarrolló Niepce, pero que Daguerre no siguió e incluso estuvo bastante en contra. Y ahí es donde empieza a existir la diferencia entre la visión de la aplicación de la fotografía entre uno y otro. Esta es un grabado de la época que representa una posible demostración de las primeras placas de daguerrotipo por Daguerre, que realiza varias entre hombres de ciencias en la época. Hay aquí un... Ay, no. Es que ha habido allí un salto. Sí, pero ha saltado. Sí. Un personaje fundamental en esto es el ministro François Arago. François Arago era un hombre progresista, ministro y también hombre de ciencias físico y químico, que se entera del descubrimiento de Daguerre y que lo va a promover. Lo va a promover con una visión de futuro y con una visión también política de relumbrón nacional y también personal. Y él va, en el interín, un incendio destruye, hemos llegado a los años 1838-39. Niepce había muerto en el 1833. Quiere decir que Daguerre se queda con los derechos, del invento fotográfico y prosigue con sus propios trabajos de la imagen daguerrotípica, que es una imagen sobre una placa metálica, una imagen costosa e única, que no tiene la posibilidad de ser multiplicada por el paso del negativo al positivo, mientras Niepce sí estaba trabajando en esa posibilidad. Entonces, Arago va a promover muchísimo la divulgación del procedimiento del daguerrotipo. Otro hombre de ciencia que está es Alexander Humboldt, el científico alemán, científico y viajero que remontó hasta las fuentes del Orinoco, un hombre muy, muy interesante, también con un papel político prusiano que representaba el zar de Prusia, el zar de Rusia en París, y que está al tanto de los trabajos y ve los primeros trabajos de Daguerre. Ay, Dios, la que he hecho, conferencia Sarauz. Muy bien, ya está. Otro hombre muy interesante es Samuel Morse, el inventor del telégrafo, el norteamericano. Estaba ya en 1838 en París para promover precisamente su invento.
y él va a presenciar los primeros trabajos de Daguerre. Puede todavía visitar el diorama antes del incendio que ocurre al principio del año 39 y que va a precipitar, este hecho va a precipitar los acontecimientos. Entonces, Morse precisamente en una de las cartas a su familia, a Estados Unidos, comenta, es muy interesante, comenta esta fotografía del bulevar y cuenta cómo allí la calle parece desierta porque no da tiempo a que las cosas que se mueven se fijen durante la larga exposición fotográfica, pero aquí hay un detalle que sí se queda y es la primera fotografía de seres vivos. Es un limpiabotas que está lustrando los zapatos de un cliente. Y como se quedan prácticamente inmóviles, esto queda la impronta, aunque un poco borrosa, queda la impronta de los personajes en la fotografía. Entonces, por otra parte, pues aquí tenemos un ejemplo de los espectáculos ópticos que ya eran muy frecuentes, sobre todo a partir del siglo XVIII, las sombras chinescas, las siluetas, y que prepara pues también lo que será el cine, ¿no? Entonces, la empresa de Daguerre del diorama estaba dentro de esta línea de cosas de moda. Aquí tenemos un ejemplo, un cuadro del pintor Van Loo del siglo XVIII que nos representa a su familia, sus hijos, y que tienen aquí una cámara oscura que utilizaban muchísimo los pintores para representar personajes, vistas ópticas, etc. Todos los grandes paisajistas venecianos, Canaletto del siglo XVIII, utilizan la cámara oscura. Pero llegamos al año 1839. Se ha quemado completamente el diorama de Daguerre, que queda más o menos arruinado. Esto va a precipitar la divulgación oficial y el ministro Arago promueve la compra de la patente del daguerrotipo junto con la de la patente del diorama que compra el gobierno francés, pero sin sacar provecho de ellos, sino que en un alarde nacional y sobre todo frente a la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña, va a servir para ofrecer, digamos, magnánimamente este procedimiento al mundo entero. Entonces aquí tenemos pues la comunicación que se hace conjuntamente en la fecha que celebramos hoy por el ministro Arago del procedimiento ante las cámaras reunidas, la Cámara de Ciencias y la Cámara de Bellas Artes. Unos días después se divulgará y se leerá oficialmente en la Cámara de Diputados. Y a partir de ese momento es el momento en que todo el mundo empieza a hablar de daguerrotipo y de este modo maravilloso. Hubo unos perdedores en esta carrera hacia el nuevo procedimiento. Uno es un personaje que era un funcionario municipal en París, que era Hippolyte Bayard, que inventa en los mismos años un procedimiento de fotografía sobre papel, imagen única también, pero de gran calidad, y que queda un poco ninguneado
se puede decir que sistemáticamente por Arago, que le prefiere el daguerrotipo. Incluso el propio Bayard se representa él mismo como un ahogado. Es el primer autorretrato escenificado. Se posa como un ahogado que lo ha perdido todo porque no le han hecho caso. Y unos años después, es decir, ni siquiera en 1840, un año, ni siquiera meses, a principio del año 40, aparece un inglés, Fox Talbot. Fox Talbot, esto es una fotografía posterior al final de su vida, es un tipo muy culto, muy conocedor de datos científicos, al mismo tiempo muy conocedor de la antigüedad y del arte y de la arqueología clásica, y que desde el año 1835 se dedica también a fijar imágenes a través de la cámara, pero sobre papel. Y el gran adelanto de Talbot es que él llega a conseguir el paso del negativo al positivo. Hace un negativo en papel, transparenta la imagen bañándola en una solución de cera derretida, transparenta así el papel, y con esto por contacto llego a sacar copias positivas, tanto como quiere. Esta es una de su 1835, una fotografía que realiza en su casa de muy pequeña dimensión, con una cámara que él mismo construye, muy pequeñita, que su mujer llamaba las ratoneras, las trampas para ratones, y de una fotografía, una ventana enrejada. Es una imagen negativa. Talbot es un hombre que tiene un buen nivel económico, es un lord, es representante en la Cámara de Comunes, pero es un hombre muy agarrado. Y él tiene, se puede decir, un poco la mala idea de patentar celosamente su procedimiento, lo que hace que lo va a limitar mucho en su utilización. En los años siguientes va a publicar en 2 tomos esta recopilación de imágenes, el pincel de la naturaleza, que recopila fotografías de la vida cotidiana. Para tener una idea también de lo que ocurrió con Niepce, es que Niepce había realizado sobre planchas de metal una reproducción de grabado. La idea de Niepce, ya que también proseguirá un poco Talbot, el inglés Talbot, es el punto de partida de la fotomecánica. Es no únicamente registrar el mundo exterior, sino registrar la imagen con la finalidad de poderla incluir en la edición. Entonces de esto ya sacará copias y llegará a... Mientras cuando en el momento y es allí donde se ve que Daguerre tiene una idea de futuro, pero con una idea de rendimiento comercial inmediato. Daguerre va a apostar por el retrato fotográfico, que a partir de 1841 empiezan a multiplicarse los estudios de retrato, hasta tal punto que muchos pintores de retratos tienen que reciclarse en la nueva técnica, porque ya no existe tanto encargo de retrato de miniatura, que era lo que más se estilizaba en la época, para tener recuerdos de familiares. Daguerre apuesta por esta aplicación inmediata y no ve que
el futuro de la fotografía está también en la aplicación, la fotomecánica, y también en la posibilidad de realizar fotografía de todo el mundo. Entonces, el daguerrotipo se multiplica. Esta es una caricatura que representa a un hombre encima de un tejado, porque claro, se necesitaba mucho tiempo de exposición a la luz. Entonces el hombre está durmiendo encima de un tejado, tiene aquí su reloj para calcular el tiempo, y la cámara que está encima de una chimenea y que registra pues una vista de la ciudad seguramente. Otra caricatura es la de la daguerrotipomanía. Que aquí vemos pues todos los personajes que están con sus cámaras. Las cámaras pues son cámaras que cada uno se fabrica, son cámaras que se compran en ópticas o que cada uno se va fabricando, pero rápidamente Daguerre tendrá la idea de lanzar una cámara que se llama le daguerrotype, que realiza su cuñado, que curiosamente era papelero, es el fabricante y distribuidor de esta cámara, que era un objeto oneroso, enorme, que necesitaba también todo el ajuar para los frascos para la preparación de la placa y de la realización del daguerrotipo. Pero hablando de, aquí tenemos una caricatura del pintor y caricaturista Daumier, muy famoso en la época, que representa a los primeros fotografiados que tenían que posar durante largos minutos delante del fotógrafo, con unos artilugios que se llamaban apoyacabeza, que les mantenían erguidos, parece entre un sillón de dentista y una silla de ajusticiado, ¿no? Era algo muy, muy tremendo. Entonces sigue el desarrollo de la fotografía, del retrato comercial, que representa también un cambio. Primero un cambio social, primero se limita a las clases pudientes, porque es un procedimiento caro y que no está al alcance de todos, pero los procedimientos posteriores van a permitir que cada vez más el retrato y la fotografía llegue a todas las clases sociales. Pero un hombre como el ministro Arago estaba consciente que es la época, hacía relativamente poco que se había descifrado los jeroglíficos egipcios, y es la gran época de las responde. No hay forma. Es la gran época de las excavaciones arqueológicas, de las misiones arqueológicas, y a partir del año 1840, es decir, un año después, ya se organizan excursiones y expediciones que incluyen una cámara de daguerrotipo y que realizan fotografías, daguerrotipos en la... No, es que no puedo ampliar. Ajá, vale.
muy bien, muy bien. Entonces, bueno, esto es un ejemplo entre miles de las fotografías de los daguerrotipos que se realizan en esa época. Tengo unos cuantos más. Hay un diplomático francés, el barón Gros, el hijo del pintor, que realiza muchísimos daguerrotipos en la época según sus misiones en Grecia y luego posteriormente en Colombia, que vienen a ser una de las primeras, los primeros daguerrotipos realizados en tierras americanas. Bueno, para terminar tengo aquí la fotografía de la tumba de Arago en el cementerio del Père Lachaise en París, que fue el gran promotor, digamos, del invento, y también finalmente este retrato de Daguerre ya mayor. Entonces lo que es curioso es ver que Daguerre no supo lo que es interesante es que él apostó por un aprovechamiento comercial inmediato y su falta de visión de futuro. Él había vendido su procedimiento al gobierno francés, recibía una renta. Él murió en 1851, si recuerdo bien, se retiró en las afueras de París, se construyó una casa y vivió holgadamente como un pequeño jubilado con una vida tranquila, pero no pidió más, no supo ver todo lo que ya en los años 1850 había que cambiar los procedimientos. Esos procedimientos eran herederos tanto de los trabajos de Niepce como de los trabajos de Talbot, pero en absoluto del daguerrotipo. El daguerrotipo técnicamente es un callejón sin salida. Entonces, la gran impronta que representa la divulgación del daguerrotipo es esto, es dar a conocer el hecho fotográfico al mundo, y a partir de este momento se prosiguen constantemente las mejoras y las innovaciones. Sin embargo, hay que reconocer que el daguerrotipo era un objeto mágico. Un buen daguerrotipo era una imagen absolutamente perfecta. Mientras tanto, los trabajos de Niepce como los trabajos de Talbot sobre papel, utilizaba un papel que no era varitado, que era un papel lleno de fibras y de impurezas que dan unas imágenes mucho más borrosas. Entonces, el daguerrotipo se quedaba, aunque fuera una imagen única, muy frágil también para conservar, y costosa, pero sin embargo era una imagen perfecta, que fue lo que atrajo a la gente como algo absolutamente novedoso e inesperado. Y esto es grosso modo lo que podía decir, así como aquí te pillo, aquí te mato, como me pidieron dar esta charla. Nada más, muchas gracias.